Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Hibernate. Vimos en el vídeo anterior cómo configurar nuestro proyecto Hibernate y cómo crear las anotaciones Java para poder mapear la base de datos y utilizar la característica ORM tan importante de Hibernate, ¿no? De esta forma no tenemos que programar ni una sola instrucción SQL para insertar, leer, modificar, eliminar registros de una base de datos. Una vez que hemos hecho esto, en este vídeo nos toca crear por fin un objeto de tipo cliente, de tipo clientes, porque nuestra clase se llamaba clientes, y ver si somos capaces de guardar ese registro, ese objeto de tipo clientes en nuestra base de datos. Para hacer esto, ¿qué necesitamos? Vamos a tener que trabajar con dos clases. Bueno, en realidad es una clase y una interfaz. Por un lado, tenemos que utilizar la interfaz SessionFactory y por otro lado la clase Session. Podéis encontrar tanto esta clase como esta interfaz en la documentación oficial de Hibernate, si lo miráis un segundo vía Google. La interfaz SessionFactory lo que va a hacer va a ser fundamentalmente leer el archivo de configuración de nuestro proyecto Hibernate y crear objetos de tipo Session. Y una vez que hemos creado objetos de tipo Session, utilizando la clase Session, vamos a poder conectar con la base de datos y vamos a poder manipular los objetos del mapeo. Vamos a poder leer, insertar, modificar, borrar, etc. En este primer ejemplo lo que vamos a hacer va a ser insertar un registro en la base de datos creando un objeto de tipo clientes. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pues en primer lugar tenemos que crear un Session Factory, un objeto de tipo Session Factory, después crear un objeto de tipo Session, después crear un objeto de tipo clientes y por último ejecutar una transacción SQL. Aquellos que estáis familiarizados con el trabajo en bases de datos ya sabéis lo que es una transacción. Para aquellos que no lo sepan, una transacción es un grupo de instrucciones SQL que o se ejecutan todas o no se ejecutan ninguna. Es la característica que tienen las transacciones. Entonces, una vez que nosotros ejecutamos la transacción SQL, ¿qué es lo que va a hacer esta transacción en concreto? Bueno, pues primero comenzará la transacción, tenemos que decirle a la transacción que comience, esa transacción guardará el objeto en la base de datos y por último, los que trabajáis con bases de datos ya sabéis que las transacciones, si queremos que ejecuten todo su trabajo, lo hacemos con una instrucción commit, es lo que se llama hacer un commit en una transacción SQL. Y si queremos volver hacia atrás porque hay alguna instrucción que no se ejecuta, ya que o se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna, si hay alguna que falla, lo que podemos hacer es un rollback, es decir, volver hacia atrás y como si nada hubiera ocurrido. En nuestro caso, pues vamos a hacer un commit para que el objeto quede insertado en la base de datos. Bueno, pues traslademos todo este código, a ver si somos capaces. Bien, pues aquí tenemos nuestro proyecto. Si recordáis, habíamos creado la clase clientes con sus anotaciones, sus mapeos, etcétera, sus propiedades. Os recuerdo que en nuestra base de datos tenemos una tabla de clientes. Voy a pulsar en estructuras. Una tabla de clientes que tiene 4 campos: ID, autonumérico, nombre, apellidos y dirección. Muy sencillita, ¿no? Y de momento, pues esta tabla está vacía. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, ¿cómo proceder? En el paquete en el que estábamos trabajando voy a crear una clase nueva, así que botón derecho, New Class. Vamos a llamar a esta clase, por ejemplo, yo qué sé, guarda cliente prueba, para ver si nos funciona. Le decimos a Eclipse que construya el método main. Y aquí tenemos nuestra clase. Así que vamos a ir siguiendo los pasos que hemos enumerado hace un instante en la diapositiva de PowerPoint que habéis visto, ¿no? Lo primero es crear un objeto de tipo SessionFactory para que lea el archivo de configuración y sea capaz de construir un SessionFactory. Así que SessionFactory, ¿cómo llamar a este SessionFactory? Pues mi factory, lo podéis llamar como queráis, es igual a new configuration. Bien, vamos a ir importando ya lo que necesitemos. Si ponemos el ratón encima del primer error, pues importamos SessionFactory del paquete org.hibernate. Y ahora, a continuación de New Configuration, tenemos que agregar una serie de métodos. El primero de ellos es el método configure para poder leer el archivo de configuración. Para que me salga el menú IntelliSense de Eclipse, voy a ver si puedo importar también configuration del paquete Hibernate CFG. Ahí está. Y ahora botón, punto quiero decir, y configure. Bueno, pues aquí
si le decimos configure string resource, le podemos indicar dentro de un string cuál es el archivo de configuración que queremos que lea. Este archivo lo hemos creado hace un par de vídeos. Recordar, era el archivo Hibernate CFG XML donde tenemos nuestra configuración. Así que aquí, entre comillas, pues le decimos Hibernate, el nombre exactamente, .cfg.xml. Bien, después de indicarle qué archivo tiene que leer, le tenemos que indicar la clase con la que vamos a trabajar. Y eso lo hacemos con el método addAnnotatedClass. Y aquí pues le indicamos que la clase con la que vamos a trabajar es clientes.class. Bueno, pues con esto ya le hemos indicado la clase. Y por último tenemos que indicarle que construya este Session Factory. Y eso lo hacemos agregando otro método más, que es el método buildSessionFactory. Punto y coma. Bueno, pues con esto ya hemos creado el Session Factory, con esta instrucción tan larga. A continuación, el siguiente paso, si recordáis, será crear el objeto de tipo Session. Vamos a ello. Session, ¿cómo llamar a esta sesión? Pues mi sesión, igual, y ahora utilizamos el objeto Session Factory, que hemos creado hace un instante, para abrir la sesión. Y para abrir la sesión utilizamos el método OpenSession. Vamos a importar la clase Session del paquete ORG Hibernate, perfecto. Y ahora, una vez que hemos abierto la sesión, es cuando tenemos que crear el objeto de tipo cliente, comenzar la transacción, guardar el objeto, hacer el commit, etc. Y eso pues lo vamos a meter dentro de un bloque try-catch. Así que abrimos try finally mejor, porque lo que se encuentra en el finally quiero que lo realice siempre. ¿Y qué es lo que hay dentro del finally? Bueno, pues si hemos construido un Session Factory, tanto si tiene éxito la operación como si no la tiene, debemos cerrar, eliminar de la memoria ese objeto Session Factory. Y eso lo hacemos utilizando el nombre del Session Factory con el método close. Y ahora, dentro del try, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo cliente. Así que clientes, ¿cómo llamar a este cliente? Pues como queramos, cliente 1 igual a new clientes. Y ahora, para saber los parámetros que le debemos pasar al constructor, recordar que habíamos creado un constructor en vídeos anteriores que recibía nombre, apellidos y dirección. Bueno, pues nombre, voy a poner el mío. Apellido, voy a poner el mío. Y dirección, no voy a poner la mía, pero me la invento. Bueno, pues con esto ya hemos creado el objeto de tipo cliente. Ahora, tenemos que comenzar la transacción. Es decir, una vez que hemos abierto la sesión, comenzamos una transacción que es la encargada de guardar este objeto en la base de datos. Solamente va a hacer eso. Si quisiéramos que realizara más operaciones, todo formaría parte de esa transacción. ¿Cómo comenzamos una transacción? Utilizamos el objeto de tipo Session que hemos creado hace un instante con el método beginTransaction. Más fácil no puede ser. Y ahora, una vez que la transacción está comenzada, esta transacción se va a encargar de guardar este objeto de tipo cliente en la base de datos. Recordar que gracias al mapeo ORM que hicimos en el vídeo anterior con las anotaciones correspondientes, Eclipse, Hibernate, ya sabe que esto debe ir en el campo nombre, esto debe ir en el campo apellido y esto debe ir en el campo dirección. Todo eso gracias a lo que hicimos en el vídeo anterior en clientes. Y ahí está la magia de Hibernate. No vamos a tener que escribir ni una sola instrucción SQL para grabar estos datos en la base de datos. No hay un insert into, sí lo hay, pero lo hace Hibernate por nosotros. Nosotros no lo tenemos que escribir. Bueno, ¿cómo hacemos eso en definitiva? Pues eso lo hacemos utilizando el objeto Session con el método save. ¿Y qué es lo que tenemos que guardar? Tenemos que guardar el cliente que hemos creado hace un instante, que yo he llamado cliente 1. Una vez que hemos hecho esto, aquí hay dos alternativas porque debemos ir terminando la transacción. O bien hacer un commit para que todo esto tenga lugar, o bien hacer un rollback. En nuestro caso tenemos que hacer un commit para decirle, mira, todo esto que te he indicado anteriormente lo haces para que quede ya perenne, fijo, para siempre. Y eso lo hacemos utilizando el objeto de tipo Session con el método getTransaction. Es decir, para que la transacción que hemos comenzado anteriormente la rescate, y con el método commit. Si quisiéramos volver hacia atrás o que no realizara nada, sería hacer un rollback. Pero en nuestro caso queremos hacer un commit. Así que aquí, punto. ¿Qué le pasa a esto? Ahora, punto commit.
Y ahora, pues simplemente esto ya es a modo informativo. Vamos a imprimir en consola, por ejemplo, registro insertado correctamente en base de datos, o lo que queráis poner. Y por último, convendría cerrar la sesión. Es decir, igual que hemos cerrado en el finally la factory, el objeto de tipo factory, pues ahora convendría cerrar la sesión. También podríamos cerrar la sesión en el finally, pero bueno, si lo hacemos en el try, pues tampoco pasa nada, ¿no? Este factory podría llevar varias sesiones abiertas, podríamos cerrar una en el try, otra después. Bueno, el caso es que yo voy a cerrar esta sesión dentro del try, así que mi sesión, que es como lo he llamado, .close. Y con esto en principio sería suficiente. Guardamos cambios y ahora cruzamos los dedos para ver si al ejecutar este sencillo programa, esta sencilla clase, pues realiza todo su trabajo. Así que pulsamos en el play y aquí Hibernate comienza a trabajar. Bien, bueno, pues parece que ha tenido éxito, ¿no? Me dice que registro insertado correctamente en base de datos. Y fíjate que como le dijimos true en el archivo de configuración, si recordáis, hace un par de vídeos, al mostrar las instrucciones SQL, realmente lo que hace Hibernate por detrás es insert into clientes, apellidos, dirección, nombre, ID, values, y aquí él pues mete los parámetros, ¿no?, de esa consulta SQL. El caso es que si hacemos la prueba del algodón, nos vamos a la base de datos y actualizamos la tabla, pues efectivamente aquí está el registro. El ID, que es autonumérico, en mi caso le pone 3, os podéis imaginar por qué, porque he hecho un par de pruebas antes de mostraros a vosotros el ejercicio, ¿no?, para ver si todo funcionaba, si las conexiones eran correctas, ¿no? En mi caso es el tercer registro que inserto en esta tabla, previamente borré los dos anteriores, pero funciona perfectamente, así que objetivo conseguido. Así es como utilizamos un mapeo ORM en Hibernate para insertar un objeto en una base de datos. Hibernate ya se encarga de discernir, de desmenuzar las propiedades de ese objeto y sabe perfectamente en qué campo de la tabla tiene que insertar cada una de esas propiedades. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.